una casa impecable, y un crimen demasiado limpio para rastrearlo. Bienvenido a Eco Misteriosa, soy tu anfitrión Revelar. Dime, ¿desde qué parte del mundo estás escuchando? Tus mensajes siempre dan vida a este misterio. Vamos a empezar. Era una de esas tardes de abril peculiarmente húmedas en Londres, de esas que envuelven la ciudad en un manto gris de llovizna y humo. Las farolas de Baker Street brillaban tenuemente a través de la niebla, y yo, el doctor John H. Watson, acababa de regresar de mi ronda médica cuando encontré a Sherlock Holmes de pie junto a la chimenea, con el violín bajo la barbilla, arrancando de ella una serie de acordes lastimeros. Solo se detuvo cuando la señora Hudson trajo una tarjeta en una bandeja de plata. Una visita, murmuró con el ceño fruncido que reservaba para los casos de sangre o de la realeza. Holmes cogió la tarjeta con 2 dedos y arqueó una ceja. Lady Farnham, leyó en voz alta. Ese es un nombre de Debrecen, si alguna vez he visto uno. Apenas me había acomodado en mi silla cuando se abrió la puerta y entró una mujer alta y angulosa, vestida de luto riguroso. Su velo negro temblaba con el esfuerzo de sus pasos. Sus manos enguantadas aferraban un bolso, y aunque su actitud era serena, detecté un trasfondo de angustia. Señor Holmes, comenzó, no soy una mujer propensa a la superstición ni al melodrama, pero algo terrible ha ocurrido en casa de mi familia, algo que nadie en Scotland Yard parece comprender. Holmes hizo una ligera reverencia. Le ruego que tome asiento, Lady Farnham. La verdad, por terrible que sea, siempre es bienvenida aquí. Ella asintió y se sentó en el sofá. Se trata de mi difunto esposo, Lord Geoffrey Farnham. Falleció la semana pasada, en paz, según creemos. Se había retirado temprano con un ligero dolor de cabeza, y a la mañana siguiente, nuestra criada, Nora Slane, lo encontró todavía en su cama, como si hubiera fallecido mientras dormía. Dije con voz suave, en señal de pésame. Holmes, sin embargo, no lo hizo. Y aún así estás aquí, dijo, lo que sugiere que dudas de la tranquilidad de su muerte. Sí, verá. Nora, la criada, estaba desconsolada. Solo llevaba un mes trabajando con nosotros, pero lloraba como si hubiera perdido a su padre. El médico dijo que fue por causas naturales. Pero ayer, mientras la familia se preparaba para partir hacia nuestra finca, la criada pidió quedarse para una última limpieza. Holmes entrecerró los ojos. Y nunca regresó, dijo Lady Farnham. Nora ha desaparecido, señor Holmes. Dejó atrás su uniforme, sus referencias y una habitación impecablemente limpia. Y hoy, un hombre que decía ser periodista fue encontrado merodeando cerca de la casa de los Farnham. Al ser interrogado por nuestro mayordomo, dijo algo bastante peculiar. Holmes se inclinó hacia adelante, con las yemas de los dedos juntas. ¿Qué, exactamente? Ella dudó, y luego respondió. Limpia demasiado bien, dijo él. Demasiado bien para sentirse cómoda. Y luego huyó. Durante un largo instante, reinó el silencio, salvo por el leve crepitar del fuego. Holmes se levantó y se dirigió a la ventana, apartando la cortina con 2 dedos para echar un vistazo a la niebla que se arremolinaba. Después de la muerte de su marido, ¿había algún indicio de enfermedad? Ninguna. Estaba sano y activo para un hombre de 56 años. El médico de cabecera se sorprendió, pero lo atribuyó a un aneurisma sin diagnosticar. Holmes S.E. Gyro Brusquemet. Lady Farnham, necesito ver el local de inmediato. Watson, me acompañará. Parece que el juego ya no está simplemente en marcha, sino que está fregando el suelo. Lady Farnham parpadeó, pero Holmes ya había recuperado su abrigo y su sombrero. En mi experiencia, continuó mientras se echaba el abrigo sobre los hombros, cuando una criada desaparece sin previo aviso, hay una muy buena razón, o una muy mala. Y si limpió tan a fondo como usted sugiere, Lady Farnham, entonces debo considerar si estaba borrando algo mucho más revelador que simple polvo. En menos de una hora, estábamos en un taxi de alquiler, traqueteando por las calles húmedas hacia Mayfair. La voz de Lady Farnham guiaba al conductor con silenciosa urgencia. Al acercarnos a Farnham House, una estructura pálida y pétrea situada entre sus vecinos más estridentes, Holmes se inclinó hacia mí. Dígame, Watson, murmuró, ¿alguna vez ha conocido a un criminal que ordenara tan bien, con cuidado? Fruncí el ceño. Solo uno que tenía algo que ocultar. Exactamente, dijo. Esperemos que no sea demasiado tarde para descubrir que se esconde bajo el pulimento. Las grandes puertas de roble de Farnham House se abrieron con un crujido. Al entrar,
Noté el inquietante silencio del lugar. Todo relucía. El aroma a cera de abeja era tan intenso que resultaba casi empalagoso. Demasiado limpio. La mirada de Holmes recorrió el pasillo y se fijó en un leve roce en el mármol, justo al otro lado de la escalera. No dijo nada, pero yo ya había visto ese destello antes. El destello que significaba algo acababa de tocar una nota discordante en la sinfonía de pistas que solo Holmes podía oír. La criada que limpiaba también, al parecer, había dejado algo después de todo. Holmes permaneció inmóvil un largo instante en el vestíbulo de Farnham House, con la mirada fija en aquella solitaria marca en el suelo de mármol, no mayor que una moneda, pero extrañamente resistente al pulido que cubría la piedra circundante como una laca. Sus dedos se crisparon ligeramente, una señal que había llegado a reconocer con los años, como si su mente ya estuviera preparándose para consideraciones desconocidas para el resto de nosotros. Lady Farnham, dijo con tono cortés pero enérgico, si fuera tan amable de indicarme cómo llegar a los aposentos de su difunto esposo. Están justo arriba, respondió ella, señalando la gran escalera que se curvaba a lo largo de la pared izquierda. La segunda puerta a la derecha. Subimos juntos, el aire se enfriaba a medida que nos alejábamos de la chimenea. El pasillo al final de la escalera estaba impecablemente ordenado, cada borde de la alfombra alineado, cada lámpara pulida hasta el último brillo. Holmes se detuvo en la puerta, recorrió el marco con un dedo enguantado y la empujó con cuidado. El dormitorio de Lord Geoffrey Farnham era un ejemplo de sobriedad de clase alta. Muebles de caoba, un par de láminas de caza enmarcadas en la pared y gruesas cortinas azules medio cerradas para protegerse de la tenue luz del día. La cama estaba hecha con pulcritud, demasiado pulcramente. Las almohadas estaban mullidas y esponjosas, como si no las hubieran tocado desde que la criada había desaparecido. Holmes se acercó a la mesita de noche y la examinó. Sobre ella había una jarra de agua, una pila de libros y una lámpara de lectura de latón. Tomó un pequeño volumen encuadernado en cuero y lo hojeó distraídamente antes de volver a colocarlo. Luego se agachó, examinando el suelo junto a la mesita de noche. Sacó una lupa de su abrigo y se agachó. «Watson», dijo sin levantar la vista, «mira esto». Me acerqué a él y seguí su mirada. Allí, justo debajo del borde de la alfombra, había un leve indicio de una mancha, marrón óxido y seca. «¿Sangre?», pregunté susurrando instintivamente. Él asintió. «Viejo. Posiblemente de hace días. Secado en la veta de la madera. Fíjate en la forma, no está salpicado. Una mancha, quizá de un paño o de una mano enguantada». Lady Farnham jadeó. Pero el doctor Miles dijo que Geoffrey murió de causas naturales. Holmes se enderezó y se sacudió las rodillas. Es posible, por lo que parece. Pero las apariencias, Lady Farnham, son notoriamente flexibles. Dijo que Nora Slane insistió en quedarse para limpiar la casa antes de su partida. ¿Quién tenía acceso a esta habitación antes de su regreso? Nadie, dijo. Geoffrey murió aquí. Se les dijo a los sirvientes que evitaran la habitación hasta que la funeraria se llevara el cuerpo. Nora insistió en limpiarla ella misma después. Fue inusual, pero dijo que quería hacerle justicia. «Qué raro», murmuró Holmes. «Dígame, ¿recuerda qué zapatos llevaba su marido cuando lo encontraron?» Parpadeó. «Pues, creo que estaba descalzo. Llevaba puesto el camisón. Y estaba presente el médico cuando se encontró el cuerpo». «No. Lo mandamos a buscar después de que Nora descubriera el cuerpo de Geoffrey por la mañana». Holmes sonrió levemente. Así que la escena tuvo tiempo de ser restaurada antes de que los ojos oficiales la contemplaran. Y Nora, que apenas conocía a Lord Farnham desde hacía un mes, fue la primera y la última en echar mano de la habitación antes de que la declararan limpia. Se acercó a la ventana y abrió las cortinas por completo. La luz del día era tenue, pero suficiente. Holmes permaneció en silencio, recorriendo con la mirada el alféizar y el marco. Tocó el pestillo y se examinó los dedos. Luego acercó una silla y se subió a ella para examinar la parte superior del marco interior. Un momento después, bajó una pequeña tira de algo ennegrecido y fibroso. «¿Un paño?», pregunté. «No, Watson. Terciopelo carbonizado». Un jirón se enganchó en un clavo viejo. Le dio vueltas. Alguien salió por esta ventana, o quizá bajó algo. Hay hollín aquí, curioso, en un lugar sin una chimenea lo suficientemente cerca como para explicarlo. Lady Farnham dio un paso adelante, vacilante. Esa ventana da al callejón. No me había fijado mucho en ella antes. Así es, dijo Holmes.
Puede que fuera el único acceso a la calle si uno quería evitar la entrada principal. Guardó el fragmento en el bolsillo. Bueno, me gustaría ver las habitaciones de Nora Slane. Están en el tercer piso, encima de la cocina. Holmes asintió. Dear Jim. Subimos otro piso, y el aire se densificó ligeramente a medida que la elegancia de los paneles de madera de las plantas inferiores daba paso a pasillos más estrechos y sencillas puertas de pino. Lady Farnham señaló una. Holmes entró antes que nosotros. La habitación era diminuta, pero impecable. La cama estaba bien hecha, las puertas del armario abiertas y vacías. Holmes se dirigió directamente al escritorio. No había nada destacable. Un tintero, una pila ordenada de papelería sin usar, y una solitaria horquilla de plata junto al tirador del cajón. Holmes la cogió y le dio vueltas entre los dedos. ¿Sin cartas? ¿Sin fotografías? Lady Farnham negó con la cabeza. No he encontrado nada. Holmes examinó el alfiler y luego se volvió hacia la pared. Watson, nota algo extraño. Miré a mi alrededor. Está todo muy ordenado. Demasiado ordenado. Esta habitación, al igual que el dormitorio de abajo, ha sido limpiada hasta la esterilidad. Sin polvo, sin objetos personales, sin hilos sueltos. Y aún así, se dirigió a la pared del fondo, donde un trozo cuadrado de papel pintado parecía ligeramente más claro que el resto. Quitó un marco de fotos. Olfateó el aire. Pintura fresca. Alguien intentó retocar la zona. Fruncí el ceño. ¿Por qué borrar una foto? Quizás porque la mostraba bajo una luz que ya no quería presentar. Holmes S. Gyro. Esta doncella, Lady Farnham, ¿recibió visitas? ¿Amigos? ¿Cartas? Nunca había ninguna. Era educada, tranquila. Un poco rara, quizás, pero diligente. La contraté a través de una oficina de registro en Kensington. Holmes arqueó una ceja. ¿Podría darnos esa dirección, por favor? Ella asintió, y mientras bajábamos las escaleras, Holmes volvió a guardar silencio, con el ceño fruncido, pensativo. De vuelta en el recibidor, se detuvo de nuevo junto a la marca en el suelo de mármol. Se agachó, sacó un lápiz de su abrigo y lo pasó suavemente por la marca. El lápiz se tambaleó levemente hacia la izquierda. Watson, dijo en voz baja, observe la inclinación. El suelo aquí tiene una ligera depresión. Me agaché a su lado. Una falla en el mármol. No, algo debajo. Dio un golpecito con el tacón de la bota contra el suelo. Un tono apagado y hueco. Señora Farnham, dijo. ¿Se han hecho alguna vez reformas en los cimientos de su casa? Parecía sorprendida. Yo. No en mi época. Pero creo que había una vez un conducto de carbón debajo de la casa. Estaba tapiado hace años. ¿Te importaría si examino el sótano? Ella dudó solo un momento. Por supuesto. Holmes esbozó una leve sonrisa. Entonces sugiero que bajemos. Porque si la señorita Slane realmente limpió demasiado bien esta casa, puede que estuviera recogiendo algo que no quería que nadie encontrara jamás. Seguimos al mayordomo por una estrecha escalera de servicio hasta el sótano. Estaba oscuro y mohoso, lleno de baúles viejos, muebles forrados y un olor a ladrillo húmedo. Holmes se adelantó, golpeando las losas con su bastón. Entonces, en el rincón más alejado, detrás de una vieja carbonera, lo encontró. Un trozo de pared que resonaba de forma extraña bajo sus nudillos. Se arrodilló y raspó el mortero con una navaja. Un momento después, desprendió una pequeña piedra. Miró a través del agujero e inhaló lentamente. Bueno, Watson, dijo con gravedad, parece que nuestra criada no solo estaba limpiando después de una muerte. Es posible que estuviera ocultando una. Me agaché y miré hacia él. En el oscuro espacio que había más allá, apenas visible a la luz parpadeante de la linterna, había un segundo par de zapatos. Y ninguna otra alma en la casa sabía que faltaba alguien. Holmes se enderezó. De vuelta a Baker Street, Watson. El registro civil de Kensington puede esperar hasta mañana. Pero esta noche debo escribir al inspector Lestrade. Hizo una pausa antes de subir las escaleras. Aquí hay preguntas que ninguna criada debería tener respuestas. Y así el misterio se hizo más profundo, complejo, deliberado y ligeramente teñido de sangre. Regresamos a Baker Street esa tarde bajo un manto de lluvia fría, con los adoquines brillantes y la niebla omnipresente enroscándose en las cunetas como un ser vivo. Holmes, envuelto en su capa gris de Inverness, guardó silencio la mayor parte del trayecto, con los dedos entrelazados bajo la barbilla mientras miraba por la ventanilla del taxi, salpicada por la lluvia. No lo molesté,
pues sabía muy bien que cuando tenía esa expresión particular, la de un artista que contempla las primeras pinceladas sobre un lienzo, su mente estaba pintando las capas invisibles del problema. Solo cuando entramos en nuestra sala de estar, con la chimenea recién encendida por la señora Hudson, él habló. Watson, dijo, quitándose el abrigo y encendiendo una cerilla para su pipa, no se trata de un simple caso de muerte accidental o colapso emocional. Hay algo muy calculado en la estructura de este engaño. Nora Slane no desapareció por miedo ni pánico. Desapareció porque su papel en la representación había concluido. ¿Actuación? Repetí. Holmes, insinúas que toda la escena de la muerte fue un montaje. Exhaló una nube de humo. Más que una puesta en escena, fue una preparación. Aún no puedo decir si Lord Farnham murió de forma natural o si ocurrió algo más siniestro. Pero lo que es evidente es que alguien se esmeró en dirigir la narrativa. El dormitorio perfectamente ordenado. La mancha de sangre oculta. La mancha discreta en el suelo de mármol. Estas no son las huellas dactilares de una criada asustada, son las pinceladas de alguien meticuloso, quizás incluso profesional. Me senté frente a él. ¿Pero con qué fin? Si Nora Slane asesinó a Lord Farnham, ¿por qué mostrar tanta lealtad? ¿Por qué desaparecer solo después de borrar todo rastro de sí misma? Holmes asintió con aprobación. Exactamente. La psicología es inconsistente. Ninguna empleada doméstica común y corriente limpiaría y pintaría una habitación. Se llevaría sus pertenencias y escondería un segundo par de zapatos a menos que tuviera una comprensión mucho más desarrollada de las implicaciones. Nuestra Lady Macbeth no apesta a culpa, apesta a planification. Llamaron a la puerta. La señora Hudson entró, entregándole a Holmes un papel doblado. Mensajero, señor. Dijo que era urgente. Holmes lo desdobló, leyó el breve mensaje y sus ojos se iluminaron con interés. Del Lestrade, dijo. Han identificado al hombre que fue encontrado merodeando afuera de Farnham House, el que murmuró sobre la criada que limpiaba demasiado bien. Se llama Cyril Pique, ex reportero del Susurro Vespertino conocido por sus investigaciones independientes sobre escándalos sociales. Parece que lo despidieron hace 2 meses tras publicar un artículo difamatorio sobre el sobrino de un juez. ¿Periodista deshonrado? Pregunté. Sí, pero quizá no sea un inepto. El hombre del Lestrade lo encontró muerto esta tarde en una pensión cerca de Holloway Road. Aparentemente, una sobredosis, pero la gente en el lugar reportó algo extraño. Tenía las manos en carne viva. Fregado, repetí. Holmes asintió, como si estuviera con lejía. Tenía las uñas rotas. Como si intentara arrancarse algo. O tal vez lo hubieran obligado a hacerlo. Las implicaciones me dejaron helado. Entonces esta conspiración, si es que existe, se extiende más allá de Farnham House. Exacto. Creo que es hora de que hagamos una visita al registro civil de Kensington. A la mañana siguiente, bajo un cielo fresco que prometía más lluvia al mediodía, Holmes y yo caminamos hasta una modesta oficina en Notting Hill Gate, donde la placa de bronce decía: Agencia Doméstica Bainbridge, personal calificado para el hogar exigente. Dentro, el aire estaba impregnado de la mezcla de olores a humo de carbón y papel con aroma a lilas. Una mujer corpulenta con expresión agraviada estaba sentada tras un mostrador, con las gafas bajas. Holmes presentó una de sus tarjetas. Estamos investigando a una ex empleada que usted colocó en la casa de los Farnham. Una tal Nora Slane. La mujer resopló. ¡Qué mala suerte! Una chica muy eficiente, o eso decían sus referencias. Ya hemos tenido a Scotland Yard aquí. Sus referencias, dijo Holmes. Migasteria Verles. Ella dudó. Normalmente no. Holmes metió la mano en su abrigo y sacó un sobre delgado. Desconocía su contenido, pero lo que contuviera bastó para que la expresión de la mujer cambiara a una de sumisión reticente. Supongo que, dadas las circunstancias, desapareció en la trastienda y regresó con una pequeña carpeta marrón. Holmes la tomó con un murmullo de agradecimiento y la dejó sobre el mostrador. Dentro estaban los formularios estándar, fecha de contratación, dirección, edad, 24 años y un par de referencias personales. Firmado, murmuró Holmes, por la señora Agatha Penfield y la señorita Maude Stowe, ambas de Chelsea. ¿Aparecen estos nombres en otros archivos? La mujer pareció desconcertada. Luego buscó un fichero y lo hojeó. No. Ninguno de los dos tiene constancia de haber contratado a través de nosotros. ¡Qué extraño! Holmes golpeó el papel. Y este membrete, fíjese, Watson,
Es un poco más grueso que el resto. Hecho a mano. Probablemente impreso en una prensa doméstica. Me gustaría visitar a estas mujeres. Lo hicimos sin demora y descubrimos que no existían tales personas en las direcciones proporcionadas. Una era una librería, la otra, un almacén. Nombres falsos, referencias falsas. Aún así, Holmes no pareció sorprendido. Que se tomara la molestia de construirse una identidad completa sugiere tanto sofisticación como un motivo más amplio. Sospecho que la colocaron en Farnham House con un objetivo muy específico. ¿Pero quién? Pregunté. ¿Y por qué? Holmes tenía una expresión sombría. Eso es lo que debemos determinar a continuación. Pero no nos faltan pistas. Consideremos los hechos conocidos. Cyril Pique había descubierto algo. Murmuró, limpiaba demasiado bien. Y acabó muerto. Nora Slane desapareció tras una limpieza impecable. Una mancha de sangre oculta. Un par de zapatos en un sótano tapiado. Y una identidad improvisada con referencias falsas. El patrón Sufie. Premeditación, tanto para entrar como para desaparecer. De vuelta en Baker Street, Holmes se dejó caer en su sillón y cogió su violín. Tocó algunas notas disonantes, luego se detuvo bruscamente y me miró. Watson, ¿qué tan familiarizado está con el linaje Farnham? Más allá del título y la dirección de Maffer, no especialmente. Entonces te propongo una visita a la sala de lectura del Beces, quizás haya algo en las antiguas páginas de Sociedad. Quiero un informe completo sobre la finca Farnham, sus transacciones recientes y quiénes podrían haber salido beneficiados con la muerte de Lord Jeffrey. Salí inmediatamente y regresé 2 horas después con un fajo de notas. Lord Jeffrey Farnham, informé, heredó la propiedad de su hermano mayor, quien falleció sin descendencia en 1889. La fortuna de los Farnham reside principalmente en propiedades. Vendió sus intereses navieros hace años. No tiene hijos, y el presunto heredero es un primo, el coronel Oliver Farnham, retirado de los Bengal Lances. Pero, y aquí viene lo curioso, hace 3 meses, Lord Jeffrey modificó discretamente su testamento. Donó la mayor parte de su fortuna a una fundación artística privada. ¿El beneficiario? El Instituto Maddix de Escultura Progresiva. Los Ojos de Holmes Brillaron. ¿De verdad? Una lección bastante abstracta para un terrateniente. Hay más. El director del instituto es un hombre llamado Basil Montrose. Anteriormente Basil Pike. Holmes se incorporó de golpe. Pike. Sí. El hermano de Cyril Pique. Por un momento reinó el silencio. Watson, dijo Holmes lentamente, ya no estamos en el terreno de las conjeturas. Debemos visitar a Montrose de inmediato. Parece que nuestra criada no fue la única que intervino, y puede que fuera una pieza más de una compleja maquinaria. Y con esto, estábamos nuevamente con nuestros abrigos, de nuevo en la niebla. Fuera lo que fuese aquello, ese engaño inmaculado, ya no se limitaba a una sola casa ni a una sola muerte. Era, como murmuró Holmes con tristeza, un cuadro de ilusión, pintado con pinceles y nombres falsos. El Instituto Maddix de Escultura Progresiva se alzaba entre 2 naves abandonadas a lo largo de un estrecho terraplén junto al Támesis, en una zona del Lambeth donde el arte y el hollín reinaban por igual. El edificio era una fundición reconvertida, con su fachada de ladrillo desgastada por el clima y manchada de hollín, pero lucía un letrero recién pintado en letras negras. Desde fuera, no parecía ni instituto ni galería, pero el tenue ruido del metal y el lejano zumbido de los cinceles sugerían que estaba lejos de estar inactivo. Holmes miró la fachada con un brillo en los ojos. Una curiosa lección de ubicación. Murmuró, para una fundación recientemente dotada con una de las mayores fortunas del West End. Except, el lugar no olía a filantropía. Olía a humo de carbón, piedra húmeda y limaduras de hierro. Entramos y nos recibió una ráfaga de aire frío procedente de un ventilador oculto y el resplandor angular de unas formas metálicas abstractas expuestas sobre pedestales. Una mujer con gafas y bata verde se acercó por una puerta lateral. ¿Son ustedes clientes?, preguntó enérgicamente, con un tono más cansado que acogedor. No, dijo Holmes. Estamos aquí para hablar con el señor Basil Montrose. ¿Está disponible? La mujer nos miró fijamente y se giró sin decir palabra. Después de un par de minutos, regresó y nos hizo señas para que pasáramos a una habitación trasera. Basil Montrose, antes Basil Pique, era un hombre alto y fibroso de unos 40 y pocos años, con el pelo rubio y ralo y una nariz que, evidentemente, había sido rota y reajustada al menos una vez.
Sus manos, marcadas por callos y uñas ennegrecidas, delataban la obra de un escultor. Sin embargo, su chaleco y la cadena de su reloj insinuaban a un hombre de nuevos recursos que intentaba pulir la ilusión del refinamiento. Se levantó de detrás de un escritorio con estructura de acero y extendió la mano. Señor Holmes. Why, Dr. Watson. Me confieso halagado, aunque también curioso. ¿Qué los trae al Instituto Maddix? Holmes tomó brevemente la mano que le ofrecía. La muerte del Lord Geoffrey Farnham. La expresión de Montrose permaneció inalterada. Lo leí, claro, un suceso de lo más lamentable. Y, sin embargo, una gran fortuna para su instituto. Dijo Holmes, inspeccionando una escultura de hierro soldado en un soporte cercano. El cambio de testamento de Lord Farnham, apenas unos meses antes de su muerte, le proporcionó una fortuna extraordinaria. Montrose asintió lentamente. El Instituto Maddix se sintió honrado con su apoyo. Lord Farnham creía en el avance de las artes más allá de las fronteras tradicionales. Fue un mecenas, aunque discreto. ¿Lo conocías personalmente? Un poco, dijo Montrose con cautela. Vino a 2 de nuestras exposiciones el año pasado. Era un hombre reservado, pero parecía genuinamente interesado en nuestra misión. Holmes se giró, con la mirada fija. ¿Y su hermano? Cyril Pique conocía también a Lord Farnham. Montrose parpadeó. ¿Cyril? No veo que tiene que ver con todo esto. Fue visto merodeando fuera de Farnham House poco antes de morir. Hizo un comentario que sugería haber descubierto algo inquietante sobre la criada de la casa. Luego falleció en circunstancias sospechosas. Montrose se puso rígido. La muerte de mi hermano se determinó como una sobredosis. Holmes entrecerró los ojos. Un hombre que una vez se ganó la vida revelando secretos y murió al día siguiente de lanzar una advertencia. Disculpe si me parece oportuno. Montrose se colocó detrás de su escritorio. ¿Me está acusando de algo, señor Holmes? Para nada. Pero dudo de la secuencia de los acontecimientos. Tu hermano descubre algo. Intenta advertir a alguien, quizá incluso a ti. Luego muere. Lord Farnham reescribe su testamento a tu favor y muere en su cama, también de forma bastante conveniente. Y la única persona que podría explicar la cronología, la criada Nora Slane, desaparece tras limpiar la escena tan limpiamente que casi cuesta creerlo. Montrose no dijo nada por un momento. Apretó los labios hasta formar una fina línea. Finalmente, dijo, no tuve contacto con Cyril. Estábamos distanciados. No creía lo que yo estaba construyendo aquí. Pensaba que el arte era solo un timo. Holmes arqueó una ceja. Y se equivocó. La mirada de Montrose se endureció. He trabajado duro para conseguir cada rincón de este lugar. Si Lord Farnham creía en la visión que intentaba crear, ¿es tan increíble que la apoyara? No tenía herederos. No, dijo Holmes en voz baja, pero sí tenía secretos. Me pregunto, señor Montrose, ¿le envió su hermano alguna carta? O quizás le dejó algo. Montrose dudó. Me envió un paquete hace 2 semanas. No lo abrí. Supuse que eran más tonterías suyas. No tengo paciencia para sus conspiraciones. Holmes extendió la mano. Me gustaría mucho verla. Tras una breve pausa, Montrose metió la mano en un cajón y sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Holmes lo abrió en el escritorio, extrayendo el papel con cuidado. Dentro había un cuaderno, bastante desgastado, con páginas repletas de letra deshilachada. Holmes lo hojeó rápidamente, recorriendo las páginas con la mirada. Watson, dijo, pasándome el cuaderno, lea las últimas 3 entradas en voz alta. Así lo hice. 28 de marzo, la identidad de la criada es falsa. References inventadas. Se desconoce su nombre real. Antecedentes anteriores a enero, desaparecidos. 30 de marzo, la vieron entrar al despacho del abogado con Farnham. Salió 2 minutos después, sola. Parecía aturdida. 2 de abril, la oí mencionar un nombre. Maddix. Se lo dijo a alguien por teléfono. Creo que todo está relacionado. Voy a confrontar a Basil. Debo saber si está involucrado. Holmes se volvió hacia Montrose. ¿Y nunca abrió esto? ¿Nunca preguntó qué quería decir con estar involucrado? El rostro de Montrose palideció. No lo sabía. Lo juro. Pensé que era otra de sus obsesiones. Estaba obsesionado con la corrupción entre la nobleza, con legados falsos y beneficiarios secretos. Holmes cerró el cuaderno. ¿Y qué piensas ahora? Montrose respiró hondo y se sentó. No lo sé. No organicé nada.
Ni siquiera supe del cambio de testamento hasta después de la muerte de Lord Farnham. Si Cyril tenía razón, si alguien manipuló al anciano y usó mi nombre, entonces también me han utilizado. Holmes no respondió de inmediato. Su mirada se había posado en la escultura más cercana a la ventana, una pieza abstracta de hierro y latón retorcidos. Se acercó y se inclinó bruscamente. Watson, llamó. Ven a ver. Me acerqué y miré con atención. Incrustada en la base de la escultura había una pequeña placa de latón con unas iniciales apenas grabadas. N.S. Norris Slane, Pregant. Montrose parecía genuinamente confundido. Eso no puede ser. Era una donachón. Llegó hace solo una semana. Aceptamos obras anónimas. Holmes se giró, con un tono de voz inconfundible. Aceptó una escultura, sin firmar ni revisar, de un desconocido y la colocó en su galería. Montrose se encogió de hombros con impotencia. Alentamos las contribuciones. No siempre verificamos al artista. Estaba dirigido al instituto, sin remitente. Holmes ya estaba sacando una navaja y haciendo palanca con cuidado en el panel. Un momento después, la placa se soltó, y debajo yacía un fino trozo de papel doblado, plastificado y plano. Lo sacó y lo abrió. Dentro, con una letra clara, había una sola línea. El testamento está falsificado. Pregúntale al mayordomo sobre las 11:15. Holmes permanenció inmóvil. Luego cerró el periódico de golpe. Nos vamos, dijo con los ojos brillantes. A Farnham House. Llegamos a Maffer justo antes del anochecer. Las farolas se encendían con un destello, proyectando largas sombras ambarinas sobre la acera. Lady Farnham nos recibió con cansada preocupación y en voz baja. No he vuelto a saber nada de Nora, dijo mientras nos hacía pasar. Y debo admitir que, después de lo que encontraron en el sótano, apenas he podido pegar ojo. Holmes es Cinchio Quartzmith. ¿Está su mayordomo en casa? Sí, señor Hensley. En la despensa. Hensley era un hombre alto, de cabello canoso y porte sereno. Nos miró con expresión de confusión y cortesía cuando Holmes entró en la habitación. ¿Cuánto tiempo sirvió fielmente a Lord Farnham, señor Hensley? 27 años, señor. Entonces recordarás la noche de su muerte. El 6 de abril. ¿Qué pasó a las 11:15? Los ojos del hombre se movían rápidamente. Señor, 11:15, ¿qué pasó? Dudó un momento y luego respiró lenta y temblorosamente. Tocó el timbre, dijo al fin. Era inusual. Nunca llamaba tan tarde. Fui a su habitación y estaba sentado en el escritorio. Estaba pálido. Me pidió que fuera testigo de un documento. Dijo que era urgente. Una modificación del testamento. Bueno, no lo cuestioné. Fui a buscar al primo de Lady Farnham como segundo testigo. Luego me fui. ¿Has leído el documento? No, señor. Solo firme donde me indicó. Holmes asintió lentamente. Y después, vio a Nora Slane. Sí. Subió por la escalera trasera alrededor de la medianoche. Dijo que iba a ordenar. La dejé sola. Holmes se volvió hacia mí. Y ahí está, Watson. La criada no era solo una limpiadora, era un instrumento. Miró a Lady Farnham, que entraba en la habitación. Y me temo, señora, que el último legado de su esposo no solo fue alterado, sino robado, bajo su techo, por una mujer que desapareció tras una fregona y un nombre falso. La casa quedó en silencio. Y la verdad, medio limpia y medio enterrada, por fin empezaba a brillar bajo el pulimento. La silenciosa confesión del mayordomo proyectó una larga sombra sobre el salón, donde Lady Farnham permanecía sentada, rígida y pálida, con las manos enguantadas firmemente apretadas sobre el regazo. Holmes permanecía junto a la chimenea, con los dedos entrelazados y la mirada distante, como un general preparándose para maniobrar sus piezas en el campo de batalla. El fuego crepitaba suavemente, pero nadie habló durante varios minutos. Incluso yo, que ya me había acostumbrado a las pausas dramáticas de Holmes, sentí la tensión del silencio. Finalmente, Lady Farnham lo interrumpió. ¿Estás diciendo que el testamento de Geoffrey, el cambio que hizo, no fue su decisión? ¿Que fue coaccionado? Holmes no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era serena, pero con la fuerza de la certeza. Creo, Lady Farnham, que Lord Geoffrey fue manipulado de forma sutil y precisa. El documento que firmó a las 11:15 la noche de su muerte puede no haber sido lo que parecía. La criada, Nora Slane, no era simplemente una empleada doméstica. Era una agente,
colocada aquí con un único propósito: facilitar el desvío de una fortuna. ¿Pero por qué Jeffrey accedería a algo así? Preguntó. No era fácil de convencer, sobre todo tratándose de asuntos de patrimonio. ¿Por qué?, respondió Holmes. Puede que no comprendiera del todo lo que firmaba. El contexto, la hora tardía, la citación repentina de testigos, su posible enfermedad o medicación, sugiere una mente no muy aguda. Una mujer segura de sí misma, bien preparada, podría presentar la escritura como una corrección menor, un asunto legal rutinario, sobre todo si el testamento auténtico ya había sido sutilmente destruido o reemplazado. La voz de Lady Farnham se desvaneció. Entonces, Basil Montrose forma parte de esto. Holmes negó con la cabeza. No necesariamente. Puede que solo fuera el recipiente donde se vertió la herencia robada. La sospechosa muerte de su hermano Cyril sugiere que alguien temía lo que él sabía. Pero es posible que el propio Basil quedara en la ignorancia. Su conexión era de nombre y proximidad, no de conspiración directa. Alguien lo utilizó. ¿Y el papel de mayordomo? Pregant. ¿También era un peón? Casi con toda seguridad. Un sirviente leal, ante una petición repentina de su jefe de décadas. Obedeció sin rechistar. No es un delito, de hecho, es lo que se esperaba. Pero lo que importa ahora, dijo Holmes, volviéndose de nuevo hacia Lady Farnham, es esto. Creo que el documento firmado esa noche no fue una simple enmienda. Era un testamento completamente nuevo o una copia falsificada que se hizo pasar por auténtico. Parecía afligida. Pero seguramente el abogado lo habría verificado. Holmes levantó la mano. El abogado recibió la versión final por correo a la mañana siguiente, en un sobresellado. Su presunción de legitimidad se basó en la firma de Lord Jeffrey y la confirmación de la casa. Pero los testigos no habían leído el texto. Y el propio Lord Jeffrey estaba muerto. Las piezas estaban encajando. Podía verlo con la misma claridad que Holmes. El momento, la identidad falsificada, la escena del crimen cuidadosamente limpiada, la mancha de sangre oculta bajo la mesita de noche, los zapatos escondidos en el sótano tapiado. Holmes cruzó la habitación y sacó el papel doblado que habíamos encontrado detrás del panel de latón del Instituto Maddix. Se lo entregó a Lady Farnham. La criada dejó esto, intencionalmente. El testamento es falso. Pregúntale al mayordomo sobre las 11:15. Esa no es la nota de un culpable que intenta borrar su rastro. Es el mensaje de alguien que está sobrepasando sus límites. ¿Crees que lo pensó mejor?, pregunté. Puzzlement. ¿O pretendía traicionar a quien la enviara? El mensaje fue oculto, no destruido. Una mujer astuta deja migajas de pan cuando está en peligro. Llamaron a la puerta. Ensley, el mayordomo, reapareció. Inspector Lestrade, señor. Acaba de llegar. Excelente, dijo Holmes. Háganle pasar. Lestrade entró con su habitual rapidez, quitándose el sombrero pero sin perder tiempo en cortesías. Bueno, Holmes, me envió un telegrama diciendo que tenía pruebas de fraude y asesinato. Y por su cara veo que piensa entregarlo. Sí, respondió Holmes. Y más que eso, pretendo recuperar la verdad perdida del testamento de Lord Farnham. Durante la siguiente media hora, Holmes resumió todo lo que habíamos descubierto. Las inconsistencias en la identidad de la criada, las referencias falsas, la curiosa muerte de Cyril Pique, la misteriosa escultura entregada al instituto con las iniciales NS, la nota detrás del panel de bronce y la declaración del mayordomo alrededor de las 11:15 de la noche. Lestrade escuchó en silencio, con el ceño fruncido por la concentración. Cuando Holmes terminó, silbó suavemente. Bien, dijo al fin. Así que buscamos a una mujer que opera con credenciales falsas, muy inteligente, posiblemente experta en engaños legales, con la audacia suficiente para alterar el legado de un hombre ante las narices de su familia. Correcto, dijo Holmes. Pero ahora debemos determinar cómo se infiltró en la casa de los Farnham. La colocaron a través de la agencia doméstica de Bainbridge, pero las referencias eran falsas. Propongo que volvamos allí con Lestrade y revisemos todas las colocaciones recientes. Podría haber un patrón. De acuerdo, dijo Lestrade. Si lo hizo una vez, puede que ya lo haya hecho antes. Antes de irnos, Holmes se volvió hacia Lady Farnham una vez más. Su primo, a quien el mayordomo mencionó como segundo testigo. ¿Cómo se llama? Henry Calthorpe, dijo. Está fuera ahora mismo. Creo que está cazando en Norfolk. Holmes asintió. Que se pongan en contacto con él. Debemos determinar si su recuerdo del texto del testamento coincide con la versión oficial.
De no ser así, podría confirmarse una falsificación. En menos de una hora, estábamos de vuelta en la agencia doméstica de Bainbridge. La placa del Lestrade nos facilitó el camino, y el corpulento empleado de antes se apresuró a sacar los libros de colocación. Holmes los examinó rápidamente. Watson, anote los nombres asignados durante el último año a hogares con una sola persona o viudos mayores. Concéntrese en las colocaciones de menos de 2 meses. Encontramos 4. Uno destacó, Sr. Linley Drew, abogado de Hammersmith. Empleada doméstica en enero, falleció en marzo. Legó su patrimonio a una organización benéfica de arte poco conocida. Otro, señorita Alma Kirkland, viuda, Knightsbridge. Falleció repentinamente en febrero. Nombre de soltera, Anna Selwyn. Referencias, Agatha Penfield, Y. Maud Elstow. Los Ojos de Holmes Brillaron. Las mismas referencias inventadas. Ya había usado esos nombres antes. Watson, no estamos ante una sola falsificación, sino ante una serie de casos, una campaña de robo de herencias con fines quirúrgicos. Lestrade murmuró, una araña floreciente, arrastrándose de casa en casa, hilando seda para hacer testamentos. En efecto, dijo Holmes. Y siempre desaparecía después. Sus nombres e identidades falsos se esfumaban en cuanto cumplía su propósito. Pero siempre dejaba algo, un rastro de limpieza excesiva, de ausencia deliberada. Holmes se puso de pie. Lestrade, debemos que se revisen las finanzas del Instituto Maddix de inmediato. Si se canalizaron varios patrimonios, ya sea mediante donación o legado, encontraremos un hilo conductor. Pero, ¿cómo encontramos? Pregunté. Nora Slane, Anna Selvin, quien quiera que sea ahora, Holmes sonrió levemente. Atraemos a la red. Esa noche, de regreso en Baker Street, Holmes expuso su plan. Es cuidadosa, Watson, pero también orgullosa. Deja pistas. Esa escultura en el instituto no era una despedida, era una tarjeta de visita. Quería que alguien descubriera la verdad. Quizás Cyril Pike. Quizás yo. ¿Y ahora qué? Creamos una nueva propiedad, dijo Holmes. Un caballero ficticio, solo, adinerado, vagamente enfermo. Publicamos un anuncio en Bainbridge solicitando una criada con experiencia, habilidades refinadas y excelentes referencias. Contratamos a un nuevo abogado, conocido en el círculo de su antiguo empleador. Y esperamos. Una trampa. Uno con un aroma cuidado, dijo. Lestrade. Se recostó. ¿Y si no muerde? Holmes cogió su violín. Lo hará. Tiene un patrón. Y los depredadores rara vez se resisten a un camino conocido. Lo observé mientras pasaba el arco por las cuerdas y la nota grave zumbaba como la tensión misma. Afuera, la niebla había comenzado a espesarse nuevamente, enroscándose frente a las ventanas en espirales lentas y deliberadas. En algún lugar de Londres, una criada que limpiaba demasiado bien observaba desde las sombras. Y Holmes, como siempre, estaba observando. La semana siguiente fue uno de los interludios más peculiares que he vivido durante mi larga compañía con Sherlock Holmes. Baker Street se convirtió, a todos los efectos, en la casa ficticia de un tal señor Edward Lavington, un financiero solitario y semi-retirado con problemas de salud, recién llegado a Londres y necesitado de ayuda doméstica refinada. La identidad, inventada íntegramente por Holmes, se desveló con asombroso detalle. Cartas falsificadas, historiales alterados en una consulta médica privada en Marylebone, e incluso una colección de efectos personales entregados por mensajería a un apartado de correos bajo su nombre. El anuncio, redactado por Holmes y presentado a El Morning Post, que se lee como sigue: se busca ama de llaves o criada con experiencia para caballero discreto y de salud delicada, residente en una casa adosada privada cerca de Regent's Park. Se requiere excelente reputación y experiencia en familias con títulos académicos. Se requiere confidencialidad. Solicite la información en el apartado 1432, Agencia de Servicios Domésticos Bainbridge. La trampa estaba preparada. Durante varios días, esperamos. Holmes pasaba largas horas en su escritorio, fingiendo estar ocioso mientras su mente trabajaba en silencio. Yo, por mi parte, oscilaba entre la curiosidad y la inquietud. Había algo desconcertantemente teatral en nuestra empresa. Una representación montada con la esperanza de sacar a un fantasma de su escondite. Y, sin embargo, no podía rebatir la lógica de Holmes. Cada elemento del historial conocido de Nora Slane sugería una preferencia por la entrada estructurada,
por la coherencia, por los patrones. Y Holmes, por encima de todo, era un estudioso de los patrones. Al cuarto día recibimos la noticia. El secretario de Bainbridge, ahora completamente perturbado por nuestra visita anterior, envió un discreto telegrama a Baker Street. Solicitante para el puesto Lavington se presentó hoy. Mujer, 30 y pocos años, nombre Eliza Aycroft. Referencias de la señora Agatha Penfield y Mouth, Elstow. Presentación impecable. A la espera de instrucciones. Holmes sonrió con una silenciosa satisfacción que solo había visto en los movimientos iniciales de las partidas de ajedrez que especialmente disfrutaba. Watson, dijo, ha mordido el anzuelo. Y ahora debemos darle algo que hacer. Esa misma tarde, transformamos una casa adosada vacía cerca de Portland Place, prestada para la ocasión por uno de los clientes más excéntricos de Holmes, en la residencia ficticia del señor Lavington. Unos cuantos empleados se hicieron pasar por repartidores, un médico hizo una breve aparición en una berlina alquilada. En cuestión de horas, la ilusión se completó. La mujer llegó la mañana siguiente. La observé desde una ventana del piso superior, con un velo bajo sobre el rostro y una modesta cartera en la mano. Caminaba con serenidad, sin prisa ni vacilación. Vestía de gris, se comportaba con mesura y entregaba sus referencias con un aplomo que habría convencido a cualquiera, incluso el empleador más desconfiado. Holmes, disfrazado de Lavington bajo un espeso bigote y gafas de sol, la recibió en el salón. Yo la escuchaba desde el estudio contiguo. Mi casa es sencilla, dijo con voz deliberadamente ronca. Exijo discreción ante todo. Mi condición me incomoda con los desconocidos. Lo entiendo perfectamente, señor, dijo. Su voz era más baja de lo que recordaba del relato de Lady Farnham, pero la cadencia, la precisión mesurada de cada palabra, era inconfundible. Sus referencias son muy satisfactorias, dijo Holmes. Dígame, disfruta de su trabajo. Me satisface la limpieza, señor. El orden. Holmes hizo una pausa. Y ya ha servido a familias con títulos académicos. Ella inclinó la cabeza. Sí. Alguna vez sirvió en Mayfair. Un destello, apenas perceptible, pero Holmes no lo habría pasado por alto. Brevemente, respondió ella. Solo como compromiso temporal. Él asintió. Muy bien. Pueden empezar mañana. Desayuno a las 8. Necesitaré ayuda con la correspondencia y con el inventario de la casa. Nada demasiado agotador. Por supuesto, señor. Ella hizo una reverencia, se retiró y salió de la casa. Momentos después, Holmes salió del salón y se quitó las gafas. Ella ya había hecho esto antes, dijo. ¿Estás seguro? Inconfundable. Su tono, sus modales, precisos, ensayados. Pero más que eso, su seguridad. No es arrogancia. Es ensayo. Se sabe un papel de memoria. Durante los 2 días siguientes, trabajó con naturalidad. Todas las habitaciones de la casa relucían. La plata estaba pulida, la ropa de cama planchada, y las pocas peticiones improvisadas de Holmes, ir a buscar cartas, preparar infusiones medicinales, se cumplieron sin rechistar. Pero la tercera noche, Holmes tomó medidas. Preparó un sobre. Idéntico en tamaño y estilo al que presumiblemente contenía el testamento modificado de Lord Farnham, y lo colocó visiblemente sobre el escritorio. Luego, al amparo de la noche, desalojamos la casa, dejando a un solo agente escondido en el ático. Exactamente a la 1:17 de la madrugada, la criada salió de sus aposentos. Cruzó el salón, abrió el escritorio y el sobre. Dentro solo encontró una hoja de papel en blanco. Ese fue el momento en que la trampa se cerró. Se giró y encontró a Lestrade en la puerta, con el revólver desenfundado. No gritó, ni se desmayó, ni protestó. Simplemente se enderezó, dejó el periódico y dijo, supongo que debo ir en silencio. Cuando la llevaron a Baker Street a la mañana siguiente, escoltada por Lestrade y 2 agentes, vestía un sencillo abrigo negro y llevaba el pelo oscuro recogido bajo un sombrero sencillo. Parecía más pequeña de lo que recordaba, y su expresión no reflejaba miedo. Holmes la miró con cierto respeto distante. Señorita Slane, si ese es su nombre, ¿cuánto tiempo creyó que esto podría continuar? Ella sostuvo su mirada. Más largo que antes. ¿Niega usted haber falsificado el testamento de Lord Farnham? Yo no. ¿Niega haber facilitado la muerte de la señorita Alma Kirkland o del señor Linley Drew? Ella dudó. Yo no los maté. Holmes contó los dedos. Pero usted creó las circunstancias en las que sus muertes fueron convenientes. Le quitó la medicación. Alteró la comida.
con tanta sutileza que ni siquiera los forenses lo detectaron. Ella sonrió levemente. Es usted muy inteligente, señor Holmes. Entiende los patrones, pero no entiende a las personas. Entonces explícalo. No dijo nada durante un largo rato. Luego, en voz baja, estaban solos. Olvidados. No tenían familia ni herederos. Su dinero habría ido a parar al Estado, o peor aún, a parasitarlos. Elegí un fin mejor. Arte. Aprendizaje. Legado. La voz de Holmes se endureció. ¿Y quién te dio ese derecho? Bajó la mirada. Nadie. Lo tomé. Lustra dio un paso al frente. Tendrá la oportunidad de explicarse ante un juez. Holmes decidió la vuelta. Hay más, dijo. Debemos revisar todos los casos en los que aparezcan los nombres Agatha Penfield o Maud Elstow. Su red podría ser más profunda de lo que afirma. La señorita Slane, quienquiera que fuese en realidad, fue llevada en silencio. Esa tarde, de vuelta en Baker Street, Holmes se quedó junto a la ventana, con la pipa en la mano, observando la niebla pasar a través de la luz de la farola. Era brillante, dijo al fin, y peligrosa. Creía que hacía el bien, pero su moral se forjaba por conveniencia, no por principios. No hay mayor amenaza que quien comete crímenes con la convicción de un cruzado. Y aún así dejó una pista, dije. La nota detrás de la escultura. ¿Por qué? Porque una parte de ella quería que la atraparan, respondió Holmes. Quizás incluso lo necesitaba. Se apartó de la ventana y me dedicó una extraña sonrisa teñida de melancolía. Ni siquiera los criminales más astutos pueden borrar por completo la culpa. Se pega, Watson, como polvo en los rincones. Y dicho esto, cogió su violín y las notas de Bach llenaron la habitación mientras la niebla se cernía cada vez más sobre los cristales. La criada que limpiaba demasiado bien estaba acabada. Pero las sombras que había perturbado tardarían mucho más tiempo en disiparse. Los días posteriores al arresto de Nora Slane, si es que ese era su verdadero nombre, estuvieron marcados por un desfile constante de funcionarios, periodistas y abogados que entraban y salían de Baker Street. Aunque Lestrade la detuvo y la trasladó a la cárcel de Holloway, fue a Holmes a quien los periódicos atribuyeron el mérito. Titulares en el Gaceta de Pall Mall lo declaró el falsificador de Farnham desenmascarado, y Los Tiempos, de forma más conservadora, la llamó un sirviente muy singular. Holmes, como era su costumbre, ignoró por completo la fanfarria. Se sumergió en auditoría forense de las actividades previas de la señorita Slane, coordinándose discretamente con Scotland Yard y solicitando acceso a los archivos de no menos de 6 abogados especializados en herencias de todo Londres. Buscaba una pista. No de motivos, pues eso ya se había revelado, sino de metodología, de cómo una mujer sin identidad verdadera había logrado diseñar una campaña tan precisa de herencia fraudulenta en múltiples hogares. Lo observé trabajar con una silenciosa admiración, con un matiz de inquietud. El misterio, al parecer, se había resuelto. Pero Holmes no estaba satisfecho. Permaneció inquieto, despierto y en silencio durante largos ratos, como si un pequeño engranaje desalineado aún girara tras la maquinaria del caso. La cuarta noche desde su captura, un mensajero llegó a Baker Street con una carta sellada escrita con letra gruesa y sesgada. El sobre no tenía remitente, solo un escudo de la prisión en una esquina. Holmes lo abrió y lo leyó una vez. Luego 2 veces. Me lo pasó en silencio. Señor Holmes, no espero clemencia, ni compasión. Pero mereces saber el resto. Después de todo, eres el único que lo vio con claridad. No me llamo Nora Slane. Nací como Margaret Hensley. Mi madre era fregona en Norfolk, mi padre, mozo de cuadra. Ambos murieron antes de que yo cumpliera 10 años. Me incorporaron al servicio militar joven. Se aprende mucho en silencio, más de lo que la gente cree. Trabajé en 27 hogares durante 15 años. Vi herencias malgastadas, testamentos reescritos por culpa del brandy, familias destrozadas por baratijas. Una noche, vi a una joven viuda dejar su fortuna a un hombre que la había cortejado durante 3 semanas y desapareció en cuanto ella firmó el contrato. Fue entonces cuando empecé a preguntarme, ¿y si el dinero se destinaba a algo que pudiera importar? No maté. Elegí a los solitarios, a los enfermos, a los olvidados. E hice que su último acto fuera útil. Le forgé un legado. Falsifiqué sus firmas para que el mundo los recordara por algo. Es extraño, señor Holmes. Nunca temí que me atraparan. Pero sí temía que me malinterpretaran. Seco,
Señor Ensley, dejé la carta lentamente. Holmes se había retirado a su sillón y miraba fijamente el fuego. La carta aún ardía tras su penetrante mirada gris. Se considera una benefactora, dije, rompiendo el silencio. Una redentora de la riqueza desperdiciada. Él asintió brevemente. Sí. Y en su mente, eso justificaba las mentiras. La intrusión. La manipulación de la muerte misma. Pero ella no los mató, dije. No en ningún sentido legal. No, dijo. No lo necesitaba. Escogió a quienes ya estaban cerca de la muerte, se hizo indispensable y se posicionó para heredar, no para sí misma, sino para las instituciones que ella misma eligió. Entendía el aparato legal mejor que la mayoría de los abogados. Sabía cuándo falsificar, cuándo testificar y cuándo retirarse. Y habría continuado, dije, si no hubiéramos tendido la trampa. En efecto. Y me pregunto, añadió Holmes, inclinándose, si realmente conocemos todo su trabajo. 6 hogares están confirmados. Pero si usó varios nombres, varias agencias, es posible que haya más. En ese momento llegó Lestrade. Entró sin ceremonia, sacudiendo el polvo de su bombín y dejando una delgada lima sobre la mesa. No habla con nadie más que contigo, dijo. Ni confesión ni súplica. Pero el Instituto Maddix. Hay más. Holmes arqueó una ceja. Rastreamos las donaciones, continuó Lestrade. Resulta que canalizó dinero no solo a través del patrimonio de Farnham, sino también a través de otros 2 que no habíamos detectado antes. El mismo abogado se encargó de los legados. Un tipo llamado Graves. Viejo, discreto. Se jubiló el año pasado. Holmes tomó el expediente y lo hojeó. Frunció el ceño. Y Graves no llevaba ningún libro de cuentas. Sí, lo hizo, dijo Lestrade. Pero alguien entró en su casa hace 2 meses. Robó sus diarios. La policía pensó que era un robo común. Ahora, quizá no. Holmes guardó silencio un instante. Luego se puso de pie. Watson, Abrigo. Lestrade, ven con nosotros. Llegamos al Instituto Maddix cerca del cierre. La galería estaba tranquila. Sus esculturas angulares proyectaban largas sombras en la tenue luz ámbar. La misma mujer de la bata verde nos recibió con recelo, pero dejó pasar a Holmes cuando éste se nombró. ¿Dónde está la escultura que ella donó?, preguntó. En el almacén. Después de que mencionaste el mensaje, lo retiramos de la exposición. Me gustaría verlo de nuevo. En el taller trasero, la pieza reposaba bajo una tela. Holmes la retiró, revelando la misma forma retorcida de latón y hierro. La rodeó, examinando la base, las soldaduras y las costuras. Dejó un mensaje una vez, murmuró. Puede que haya dejado otro. Con una navaja, palpó la parte inferior. Luego, con un suave retiró un panel falso. Dentro había un segundo trozo de papel. Holmes lo desdobló con cuidado. Hay 2 testamentos más. Uno firmado, otro en espera. El abogado es inocente. Pero el siguiente nombre será el de la señorita Emma Ranscombe. Chiswick, 14 de abril. Le sugiero que esté allí. Lestrade lo leyó por encima del hombro y suspiró bruscamente. Está nombrando a su propio sucesor. Holmes se guardó la nota en el bolsillo. O nos está provocando para que hagamos el siguiente movimiento. Sea como sea, allí estaremos. El 14 de abril llegamos a Chiswick. La casa era pequeña, cubierta de hiedra y de un aire modesto y refinado. La señorita Emma Ranscombe era una institutriz jubilada, de 80 años, frágil pero despierta. Como predijo Holmes, había contratado recientemente a una criada a través de un registro diferente. La mujer se hacía llamar Charlotte Ames. Llegamos a media mañana, haciéndonos pasar por funcionarios municipales que preguntaban por los registros actualizados del censo de viviendas. Holmes, con el pretexto de examinar los documentos de la propiedad, pudo vislumbrar a la criada, morena, tranquila y sorprendentemente familiar en su serena eficiencia. Holmes le hizo un gesto a Lestrade. Esa tarde entró en escena Scotland Yard. La mujer fue detenida sin resistencia. No era Margaret Ensley, sino otra. Clara Vitam, de 31 años, con documentación falsa y antecedentes penales de más de 5 años. Mientras se la llevaban, murmuró solo una frase. Pensé que el instituto necesitaba una más. De vuelta en Baker Street, Holmes estaba de pie junto a la ventana, con las manos entrelazadas tras la espalda. Ella nunca trabajaba sola, dijo en voz baja. Levant la vista de mis notas. ¿Te refieres a Vitam? No, dijo. Margaret Hensley. No trabajaba sola.
Creó un sistema, un método, y lo transmitió, como un aprendizaje, un legado de engaño. Holmes asintió. Todo empezó con una mujer que creía poder reorganizar la justicia. Pero ahora, Watson, ahora debemos preguntarnos, ¿cuántos más creen lo mismo? Me recosté, helado de pensarlo. El caso de la criada que limpiaba demasiado bien había comenzado con una sola muerte. Pero no terminó allí. Holmes se apartó de la ventana y la luz del fuego iluminó el brillo intenso de sus ojos. Esto ya no es obra de una sola mujer. Es un movimiento, una filosofía. Hizo una pausa. Y la filosofía, Watson, es mucho más peligrosa que el asesinato. La habitación quedó en silencio. Afuera, un carruaje pasaba en la niebla, y en algún lugar más allá de las calles de Londres cubiertas de smog, otra casa esperaba a otro sirviente, con zapatos lustrados, una sonrisa agradable y un nombre falso. El juego estaba lejos de terminar. Para cuando la primavera se convirtió en una floración de cerezos y humo de chimenea, el caso que había comenzado con la muerte de Lord Geoffrey Farnham se había convertido en un laberinto. Ya no era la historia de una mujer astuta que se escabullía desapercibida por las grandes mansiones de Londres. Había evolucionado, se había ensanchado y había revelado sus pasillos ocultos. El descubrimiento de Clara Vitam, que se hacía llamar Charlotte Ames, marcó solo el segundo eslabón de una cadena que Holmes ahora sospechaba era más larga de lo que ninguno de nosotros había imaginado. Y aunque Vitam había sido detenida antes de que se pudiera modificar el testamento de la señorita Emma Ranscombe, no fue la victoria que podría haber parecido. Porque ella tampoco confesó nada, más allá de admitir que le habían enseñado. Fue esa palabra la que atormentó a Holmes. Había vuelto a dar largos paseos nocturnos, regresando horas después con la niebla adherida a su abrigo y la pipa apretada entre los dientes. En esas noches hablaba poco, pero su mente, me di cuenta, calculaba más rápido de lo que sus labios podían seguirle el ritmo. Estaba pálido por la falta de sueño, e incluso la señora Hudson, generalmente inmune a los cambios de temperamento del gran detective, expresó su preocupación. «Lo tiene en un lío, doctor», me dijo durante el desayuno. «Esa criada, Slane, Ensley o quien sea, le ha hecho creer que esto no ha terminado». Le aseguré que no era una simple obsesión, sino una estrategia. Holmes nunca soltaba un hilo que no hubiera terminado de tirar. Y lo que teníamos ahora no era un hilo, sino una red, de apariencia tenue, pero de acero en su diseño. El día 20 de abril nos llegó una novedad por correo. Holmes recibió un paquete remitido desde el Ministerio del Interior. Dentro había un paquete de cartas confiscadas de la celda de Margaret Ensley. La mayoría eran trivialidades, correspondencia legal, solicitudes discretas de noticias. Pero un sobre, sin marcar, sin enviar y, claramente, nunca destinado a serlo, contenía algo mucho más convincente. La carta no estaba firmada. Escrita con una letra cursiva y desconocida, decía: «Nos enseñaste a buscar a quienes nadie extrañaría, a pulir el silencio que los rodeaba, a dejar el mundo un poco más limpio de como lo encontramos. Pero ahora te han enjaulado, y vendrán por el resto de nosotros. Si el instituto cae, los demás se dispersarán. En a rare low-key quid. Estarás orgulloso. Dijiste que éramos los invisibles. Todavía lo somos». Holmes lo leyó 3 veces en silencio. Cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. «Hay más». Colocó la carta sobre la repisa de la chimenea y la sujetó con un pisapapeles de latón con forma de búho, un objeto que nunca le había visto usar antes. «¿Eran un grupo?», dije, observándolo. «¿Una sociedad?». «Quizás no formalmente», respondió Holmes, «pero en cuanto a su funcionamiento, sí. Una red. Ella los entrenó. Les dejó guiones, patrones. Incluso si trabajaron de forma independiente, las huellas de su método son inconfundibles. ¿Qué hacemos?». Holmes se golpeó el labio con el dedo, sumido en sus pensamientos. «Buscamos firmes. No escritas, Watson, sino de comportamiento». «¿Cómo?». «Cambios repentinos en la voluntad. Nuevos sirvientes con referencias impecables, pero imposibles de rastrear. Hogares sin herederos. Donaciones a instituciones desconocidas, especialmente relacionadas con el arte». Comparamos las muertes de los últimos 3 años con las recientes contrataciones de personal doméstico en las principales agencias de empleo. «Una tarea monumental», dije. «Sonrió levemente. Por eso le preguntaremos a Mycroft». Mycroft Holmes, alto funcionario de un departamento gubernamental cuyo nombre nunca me permitieron conocer,
Nos recibió 2 días después en el Club Diógenes. El ambiente, como siempre, era silencioso y austero. Mullidos sillones de cuero, cortinas rojas y una sala llena de los hombres más silenciosos de Inglaterra. Holmes habló en voz baja pero con claridad. Margaret Ainsley creó un sistema. Una máquina silenciosa y legal para redistribuir la riqueza, reemplazando la sucesión natural con un legado forjado. Evitó el asesinato, pero se acercó lo suficiente como para proyectar una larga sombra. Tiene discípulos. Y hemos encontrado 2. Le entregó a Mycroft la carta de prisión sin firmar. Necesito acceso a los registros centrales de defunción, disputas sucesorias y registros de domicilios. Necesito saber hasta qué punto se ha extendido este asunto. Mycroft leyó la nota y suspiró. Estás construyendo una teoría del crimen invisible, dijo finalmente. Puede que sea imposible de demostrar. Holmes sostuvo la mirada de su hermano. Entonces haré lo que siempre he hecho, demostrar lo invisible por el rastro que deja. Mycroft frunció los labios y asintió. Tendrás tus registros. Procesar los datos tardó 2 semanas. Holmes reclutó a 3 empleados y se recluyó en la sala de lectura de la Biblioteca Británica, estudiando minuciosamente casos que parecían inocentes hasta su interrogatorio. Ayudé en lo que pude, señalando grupos inusuales, indexando agencias conocidas y rastreando rastros de herencia. Y a mediados de mayo, finalmente surgió la forma. 14 hogares. Una enfermedad repentina o una caída fatal. Una empleada doméstica o ama de llaves recién contratada, fallecida a los pocos días del funeral. Testamentos modificados en el último mes. Beneficiarios desconocidos, en su mayoría instituciones con vínculos artísticos o educativos. Abogados mayores o próximos a la jubilación. Ninguna de las empleadas domésticas fue localizada, pero en 8 de los 14 casos aparecían los mismos nombres de referencia: Agatha Penfield y Maud Stowe. Holmes colocó la lista ante Lestrade una mañana lluviosa en Baker Street. Ahí está, dijo. El arco de su diseño. Lestrade se quedó mirando. ¿Me estás diciendo que es una sola mujer? No, respondió Holmes. Una idea. Y sobrevivió a su arresto. Señaló una entrada final en la parte inferior. SRA Eleanor Haybridge. Chelsea. Falleció el 2 de abril. Legó todos sus bienes a la Sociedad Londinense para la Preservación Arquitectónica. Su empleada doméstica se llamaba Judith Lonsdale. Falleció 2 días después. Lestrade entrecerró los ojos. Eso fue después del arresto de Ainsley. Holmes asintió. Y eso lo prueba. Lestrade se pasó una mano por el pelo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo hacemos público? Holmes negó con la cabeza. No. Eso los dispersaría. Sobreviven en secreto. Continuamos la búsqueda de patrones. Dejamos que hagan su siguiente movimiento. Preparamos un nombre, una casa, un legado, y luego les ofrecemos otra tentación. ¿Quieres atrapar a otro? Sí. Dijo Holmes, pero esta vez no solo atraparemos a una criada. Expondremos la estructura, la red, la filosofía que hay detrás. ¿Y luego qué? Holmes miró las calles azotadas por la lluvia. Luego lo desmantelamos. Esa noche, Holmes se sentó tranquilamente a la luz de la lámpara de nuestra sala de estar. El caso, mucho más grande que un asesinato o un fraude, había vuelto a adquirir un cariz filosófico. ¿Sabe qué me preocupa, Watson?, dijo al fin. Ella creía que hacía el bien. No por sí misma, sino por los demás. Se veía como una cirujana que extirpaba tumores de la sociedad. De los solitarios. De los olvidados. Creía que estaba redistribuyendo la dignidad. Pero ella siguió mintiendo. Sí, pero mintió en nombre de algo superior. Ese tipo de criminal, Watson, es el más peligroso. El que tiene una causa. Miré la carta que estaba sobre la repisa de la chimenea, todavía sujeta por el alfiler de bronce. Los llamaba los invisibles, dije. Holmes asintió levemente. Así que debemos volvernos aún más invisibles. Tomó su violín y movió el arco sobre las cuerdas. La melodía era aguda, melancólica, sin solución. Afuera, las lámparas titilaban con el viento húmedo. En alguna habitación pequeña y oscura de Londres, imaginé una mano doblando otro juego de referencias falsas. Otra criada sin pasado. Otra casa sin heredero. La batalla ya no era por un solo nombre, ni siquiera por riqueza robada. Se trataba de quien tenía derecho a dar forma al legado de los olvidados. Y Holmes, en su silenciosa brillantez, quiso responder a esa pregunta con hechos, no con filosofía.
El caso de la criada que limpiaba demasiado bien se había convertido en algo mucho más oscuro. Una historia de fantasmas a plena luz del día. Una guerra sin uniformes. Y esto apenas estaba empezando. El viento arreció a medida que mayo se acercaba a su fin, trayendo consigo el aroma de la lluvia lejana y el hollín de las chimeneas. Londres, siempre una ciudad con secretos ocultos tras sus ventanas oscurecidas por el hollín, ahora parecía más clandestina que nunca. Y en el centro de su silenciosa conspiración, Sherlock Holmes se movía con la precisión de quien sigue sus pasos a través del humo. En las semanas transcurridas desde que se reveló el legado de Margaret Ensley. Un fraude silencioso y coordinado que había usado teteras pulidas y testamentos falsificados para desviar la riqueza de los solitarios y moribundos. Holmes había profundizado en su guerra privada. Ya no se trataba de atrapar a un criminal. Se había convertido en comprender un movimiento criminal. Una escuela de pensamiento. Y como cualquier verdadero estudiante de lógica, Holmes sabía que para enfrentarse a una idea, tenía que tentarla para que se revelara. Nuestro salón se había transformado en una especie de cuartel general de campaña. Las paredes estaban cubiertas de mapas, recortes de periódico y actas de registro. La última estratagema de Holmes era tan ambiciosa como peligrosa. Inventaría otro objetivo, un noble anónimo, sin hijos y de tranquila riqueza, que, según se decía, se estaba desvaneciendo. Este caballero ficticio, Sir Almeric Borsley, se instalaría en una casa de campo a las afueras de Richmond. La casa era real, recientemente heredada por un amigo de Mycroft y puesta a disposición de Holmes. Esta vez, el escenario sería más grandioso. Y la trampa, aún más refinada. ¿Estás seguro de que esto es prudente? Le pregunté a Holmes una mañana, mientras escribía cuidadosamente el nombre de Sir Almeric en el libro de visitas de un antiguo club de Belgravia, forjando la presencia del hombre ficticio con una letra elegante. No, dijo Holmes con franqueza. Pero es necesario. Estas mujeres, y sospecho que también hay hombres entre ellas, han creado una filosofía basada en la precisión. Buscan a la víctima perfecta, aislada, adinerada, a punto de morir, sin herederos claros. Les damos lo que quieren. Golpeó el libro 2 veces y lo cerró. Y esta vez, dijo, les permitimos acercarse lo suficiente para desenmascarar la fuente. 2 días después, llegó una solicitud a la Agencia de Servicios Domésticos de Banbury para un puesto de empleada doméstica interna en Borsley Hall. El nombre en la solicitud era Anne Faversham. Las referencias, una vez más, eran de Agatha Penfield y Maud Elstow. Un ritmo familiar. Holmes y yo viajamos a Richmond al anochecer. La casa era modesta para los estándares aristocráticos, una casa georgiana cubierta de hiedra, amueblada con sencillez y sencillez. Sin embargo, la biblioteca, el salón y los salones estaban adornados con vestigios de linaje distinguido. Retratos antiguos, ex libris con escudos, citaciones militares con marcos de plata. Holmes había tardado días en crear la ilusión de la larga y apacible existencia de Sir Almeric. Nada invita al escrutinio, explicó, como una vida sin incidentes. La criada llegó a la mañana siguiente. Era mayor que las demás, quizás rondando los 30, pero de mirada penetrante, serena y respetuosa. Su porte era el de alguien con experiencia en el servicio, y sus modales no delataban ningún nerviosismo. Cuando la llevaron al salón para recibir al Sr. Cartwright, el actual disfraz de Holmes como abogado de Sir Almeric, hizo una elegante reverencia. Entiendo que este debe ser un hogar tranquilo, dijo. Holmes asintió tras unas gafas con montura dorada. En efecto, Sir Almeric no se encuentra bien. Yo me encargo de todos sus asuntos. No lo verá y no debe hablar de él con nadie. Por supuesto, señor. Sus referencias están. Permitió una delicada pausa, muy bien escritas. Ella sonrió con modestia. La señora Penfield siempre fue generosa. Holmes inclinó la cabeza. Comenzarán mañana. Desayuno a las 8. Solo tendrán acceso al ala oeste. Muy bien, señor. Al irse, Holmes se inclinó hacia mí. Es una de ellas. Fruncí el ceño. Pero no tenemos pruebas. Todavía no, respondió. Pero conocía el guión. Hablaba el idioma. No es nueva. Durante los 5 días siguientes, Anne Faversham actuó con una perfección mecánica. Sacó brillo a la plata, pulió las ventanas, dobló la ropa blanca. Nunca preguntó por el dueño de la casa. Nunca entró en el ala restringida. Se movió con la gracia de una mujer para quien este tipo de servicio no era solo un trabajo, sino un ritual.
Pero al sexto día la ilusión empezó a resquebrajarse. Holmes había dejado un documento señuelo, un borrador de testamento sin firmar, sobre el escritorio del despacho del abogado. Lo había colocado allí deliberadamente, asegurándose de que resultara lo suficientemente atractivo como para sugerir que el patrimonio de Sir Almeric pronto podría pasar a manos de beneficencia. Esa noche, el documento había desaparecido. Se lo llevó, dije en voz baja. Holmes Essential. O lo copió. Sea como sea, se muda. Esperamos 2 días más. Holmes no le dio motivos para sospechar. La casa siguió funcionando en silencio. Luego, al 9º día, desapareció. Exactamente a las 3 de la madrugada, el agente apostado en el desván informó haber visto una figura encapuchada salir por la puerta de servicio y cruzar el campo más allá del huerto. Cuando llegamos minutos después, la habitación que había ocupado estaba vacía. La cama estaba perfectamente hecha. El suelo barrido. Ni un solo hilo ni un cabello suelto. «¿Se ha ido?», dije. «No», murmuró Holmes, acercándose a la chimenea. «Ha terminado. Su tarea está cumplida». Se arrodilló y extrajo algo de detrás de la repisa de la chimenea. Un pequeño trozo de papel, doblado 2 veces. En él, con letras nítidas y entintadas: «Gracias por confirmar el último elemento. Nos encargaremos de aquí». Holmes permaneció en silencio. Sabía que era una trampa, dije lentamente. Aún así, cumplió su parte. «Sí», dijo Holmes. «Y ahora debemos preguntarnos, ¿quién estaba mirando? ¿Son?» «Regresamos a Baker Street, al amanecer». Holmes encendió el fuego, preparó café y se quedó de pie frente a la repisa de la chimenea con los brazos cruzados. «Nos están poniendo a prueba», dijo. «No solo reaccionan. Este fue un mensaje. Saben que los estamos observando. Lo que significa que siguen activos», dije. «Y más coordinados de lo que imaginábamos». Holmes Essential. La red original puede haberse fragmentado tras el arresto de Ensley, pero los fragmentos pueden regenerarse, sobre todo si se alimentan de la convicción. ¿Cuál es su objetivo final? Para institucionalizar lo que Ensley comenzó, dijo Holmes. Para que no solo sea un delito, sino doctrina un sistema de justicia alternativo, operado bajo la piel de nuestra sociedad. Invisible, disciplinado, preciso. Se volvió hacia mí, con los ojos iluminados con esa feroz intensidad que yo conocía tan bien. «No están limpiando casas, Watson. Están limpiando legados». El periódico de la mañana llegó en ese momento. Holmes lo abrió con indiferencia y se quedó paralizado. Me lo entregó, con el dedo sobre un titular enterrado en la columna de Sociedad. «Lord Barstowe fallece repentinamente en el Hotel Bass. Lega su patrimonio a la Sociedad para la Preservación de Artefactos Cívicos». «¿Barstow?», pregunté, parpadeando. «Ni siquiera tiene 70 años. No tiene herederos. Enviudó hace poco. Y hace 3 semanas», dijo Holmes con gravedad, «contrató a un nuevo asistente personal. Déjame adivinar». «Sí». Holmes se giró hacia la ventana. «Nombre: Lydia Penfield. Otro nombre. Otra sombra. Otro eslabón en la guerra silenciosa». Mientras Londres cobraba vida al otro lado del cristal, vi a Holmes, con el abrigo ya en la mano y el sombrero colocado en un ángulo preciso, listo otra vez. Este misterio ya no se trataba de una mujer, de un testamento falsificado o de una muerte. Se trataba de una ideología, un orden oculto que moldeaba la historia, casa por casa. Y Holmes, más que nunca, estaba decidido a arrojar luz sobre sus rincones sin polvo. La muerte de Lord Barstowe, aunque silenciosa, golpeó a Holmes como un disparo en la noche. Pasó la mañana paseando por Baker Street con paso entrecortado, deteniéndose de vez en cuando para murmurar cifras, nombres y fechas, a veces apuñalando su libreta como si fuera un adversario viviente. Había visto a Holmes en incontables estados de ánimo: triunfo, melancolía, furia, incluso una rara frivolidad. Pero esto era diferente. Esto era la guerra. «Watson», dijo de repente, «cuando ves a un hombre caído, preguntas qué le pasó. Pero yo pregunto, ¿qué lo puso en el camino? La muerte de Barstowe puede parecer natural, pero el patrón clama a gritos que fue planificado. ¿Pero qué prueba hay? Pregunt. Seguramente no sospechará que hay algo ilícito en la muerte de cada caballero mayor». Holmes se detuvo frente al fuego. No fue un juego sucio en el sentido tradicional. Nada de copas envenenadas ni asfixias en almohadas. Pero engatusamiento. Circunstancias diseñadas para garantizar que la muerte llegue no por la fuerza, sino mediante un borrado sutil y legal.
Sacó nuevamente la columna de Sociedad del periódico y señaló una línea que había pasado por alto. La señorita Lydia Penfield, que hasta hace poco trabajaba como enfermera interna en su domicilio, se marchó sin facilitar su dirección. Penfield, murmuró. Otra vez. Un nombre que nunca existió, repetido como un conjuro sagrado. Levanta la vista. Es hora, Watson, de que dejemos de seguir el rastro y empecemos a arrancarlo de la cabeza. Viajamos al Hotel Bath con nombres falsos. Holmes, disfrazado de un abogado exigente llamado señor Pilbro, mostraba un aire de leve desdén por cada crujido de escalera y cortina sucia en la envejecida fachada del hotel. El empleado, quizá demasiado ansioso por impresionar a un hombre que podría dejar una crítica dura en alguna columna legal, soltó lo que sabía. Sí, Lord Barstow se alojó en la habitación 6B durante casi 3 semanas. Solo venía a tomar el té. Era bastante solitario. ¿Solo? Preguntó Holmes. Tenía una enfermera con él. La señorita Penfield. Una mujer tranquila. Elegante. Cabello castaño, llevaba un broche en el cuello. Dijo que se formó en el norte, en algún lugar de Manchester. ¿Dónde está ella ahora? Se fue a la mañana siguiente de su muerte. Dejó la habitación impecable. Holmes presionó. ¿Firmó ella el libro de visitas? El hombre parpadeó. No, no lo creo. Holmes sonrió levemente. Claro que no. Nos permitieron ver la habitación. Estaba limpio. Demasiado limpio. Holmes no dijo nada durante el primer minuto. Se movió lentamente, inspeccionando los zócalos, el alféizar de la ventana, la ropa de cama, incluso los accesorios de las lámparas de gas. Entonces, en el armario, tras un falso panel trasero, lo encontró. Un trozo de papel. En él, nada más que un símbolo, un círculo dividido por una única línea vertical. Lo levantó. Su marca. No es solo una red, Watson. Es una sociedad. Con rituales. Con credo. ¿Sabes lo que significa? Lo haré, dijo Holmes. Pero no aquí. Este lugar es un cascarón. No encontraremos nada más. Regresamos a Londres esa noche y Holmes inmediatamente comenzó a escribir cartas. Una a Mycroft, otra a un profesor Bletchley de Cambridge, un experto en sociedades secretas y símbolos esotéricos. Por la mañana, había llegado una respuesta. El símbolo, un círculo con una barra vertical, no tenía un significado heráldico estándar. Pero el profesor Bletchley sugirió una posible interpretación de una orden fraternal olvidada. Acuerdo inesperado. Armonía a través de lo invisible. Un grupo del siglo XVIII que creía que el curso de la sociedad podía ser corregido sutilmente por manos invisibles. Se creía extinto. Disuelto. La idea. Guardianes invisibles que garantizaban que el mundo estuviera limpio de corrupción e ineficiencia. Holmes releyó el pasaje 3 veces. Luego dejó caer la carta y se rió secamente, sin alegría. Ella ha modelado toda la operación basándose en un fantasma. ¿Una filosofía muerta? Pregunté. No, una latente. Y ella le dio vida de nuevo. Margaret Ensley no solo cometió falsificaciones, sino que fundó una escuela, tomó el concepto de invisibilidad cívica y lo readaptó. La criada que limpiaba también no ocultaba un delito, sino que realizaba un ritual. Esa tarde, Lestrade llegó con una bolsa de archivos. Tenías razón, dijo sin preámbulos. El abogado de Barstow dice que el testamento llegó por correo 3 días antes del fallecimiento. Nunca vio a Barstow en persona. Fue presenciado por 2 personas, ambas imposibles de rastrear. Firmado por Barstow, sí, pero la firma estaba un poco mal. Holmes hojeó el membrete. El mismo membrete que el testamento de Farnham. La misma prensa de encuadernación. La impresión del papel es idéntica. Levantó la vista. El mismo falsificador los escribió a ambos. Lestrade maldijo en voz baja. ¿Tenemos un nombre para la señorita Lydia Penfield? Pregunté. Holmes negó con la cabeza. Todavía no. Pero quizá tengamos algo mejor. Recurrió a una pila de registros de agencias de empleo que había estado recopilando de media docena de fuentes por todo Londres. He rastreado 17 referencias a Penfield y Elstow en los últimos 3 años. 9 de ellas eran colocaciones que coincidían con testamentos revisados. Pero aquí, sacó una hoja de la pila, hay algo nuevo. Nombre, Cicely Grove. Ubicada en una residencia en Belgrave Square el mes pasado. Su empleador aún vive. No se conoce su familia. Lestrade se inclinó. Atacamos ahora. Holmes asintió. Sí. En silencio.
Si es una de ellas, todavía está preparando el terreno. Atrapamosla antes de que plant la bandera. La casa en Belgrave Square pertenecía a Sir Lionel Keyworth, un exadministrador colonial solitario, postrado en cama y casi ciego. Nos admitieron con el pretexto de una inspección de bienestar. Cecily Gross nos recibió en la puerta. Era joven, quizá demasiado joven para el papel que desempeñaba. Pero su porte era de acero. Tranquila, cortés, con una mirada que observaba más de lo que mostraba. Holmes la interrogó suavemente. Hima. He recibido informes, dijo, de referencias falsas que circulan bajo los nombres de Agatha Penfield y Maud Elstow. ¿Han oído hablar de ellas? Su expresión permaneció inmóvil. No, señor. Qué raro, dijo Holmes. Usted mismo los usó. En 3 casas anteriores. Un largo silencio. Sus dedos temblaron una vez a su costado. Luego, suavemente, has estado siguiendo los hilos equivocados. Holmes levantó una ceja. Me colocaron, dijo. Pero no por una criada. ¿Quién entonces? Su sonrisa era débil. Pregunta en el instituto. Holmes entrecerró los ojos. Se disolvió. Ella no dijo nada. Lestrade dio un paso adelante. Vendrás con nosotros. Se volvió hacia Sir Lionel. Le traeré el té antes de irme, señor. Disculpe la interrupción. El anciano parpadeó vagamente y asintió. Salió como si estuviese dando un paseo por la tarde. Y aunque la escoltamos hasta el yard, aunque se confirmó que su identidad era falsa, aunque su letra coincidía con la de otros documentos de nuestro archivo, ella no dijo nada más. Sin súplica, sin negación, sin nombres. Solo una frase, susurrada a Holmes mientras entraba en la celda. Estás limpiando en la dirección equivocada. Esa noche, Holmes se encontraba bajo la luz de la lámpara, con el símbolo del círculo y la línea clavado en la repisa de la chimenea. Han llegado más profundo, dijo. Ya no son solo los solitarios y los moribundos. Ahora entran antes de que se imagine la voluntad. Preposición ellos mismos. Como piezas de ajedrez esperando ser jugadas. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Holmes me miró sombrío y tranquilo. Cambiamos el juego. Tomó una carta y me la entregó. Estaba dirigida a The Times. Al editor. Lo que sigue es una advertencia para todas las personas sin hijos, enfermas o adineradas que viven en residencias privadas. Una conspiración silenciosa se mueve entre ustedes, disfrazada de servicio, de compasión, de la suavidad de guantes de algodón. Su obra es precisa. Sus motivos, inciertos. Pero el resultado siempre es el mismo. Su legado, reescrito. Limpiarán tu casa, sí. Pero también limpiarán tu historial. S.H. Es hora, dijo Holmes, de hacerles saber que están siendo vistos. Afuera, la niebla pasaba junto a las farolas de gas como un telón de escenario. Y más allá, las manos invisibles se detuvieron. Quizás por primera vez. Pasó casi un mes desde que apareció la carta anónima en los tiempos cuando se realizó el movimiento final, no por Holmes, ni por Lestrade, ni por ningún agente de policía de Londres, sino por el propio enemigo. Una mañana llegó un paquete por correo, dirigido simplemente. El señor Sherlock Holmes, Baker Street. No tenía marca de devolución ni sello, y estaba envuelto en papel marrón. Dentro había un solo objeto. Un pequeño libro de contabilidad con bordes dorados. Holmes pasó las páginas lenta y silenciosamente, mientras yo esperaba con creciente curiosidad. Cada hoja estaba llena de nombres, fechas y anotaciones escritas con una caligrafía elegante pero desconocida. Me incliné más cerca. Códigos de la finca, murmuré. Algunas de estas fechas coinciden con las que marcaste. Holmes asintió una vez. Son suya. De Margaret Ensley. No, dijo. Es de ellos. Cerca del final, se detuvo en una última entrada, fechada apenas 3 días antes. Objetivo rechazado. Operación suspendida. Custodios disueltos. El polvo se ha sentado. Holmes cerró el libro de contabilidad con expresión ilegible. ¿Lo terminaron?, pregunté con cautela. Quizás, dijo. O quizás simplemente han ocultado la operación bajo un secretismo aún mayor. Sea como sea, el mensaje es claro. Saben que el juego ha terminado, por ahora. Su silencio se reanudará. Su método se dormirá. ¿Pero por qué enviar el libro de contabilidad? Holmes se puso de pie y se acercó a la ventana, mirando fijamente la baja niebla de la mañana. Porque alguien entre ellos quería que esto parara. Alguien lo suficientemente cercano al núcleo como para saber que había ido demasiado lejos. Mi carta les llegó.
No todos eran fanáticos. Algunos estaban avergonzados. Nos interrumpió un golpe en la puerta. La señora Hudson entró con un telegrama. Holmes lo leyó en voz alta. Desde la cárcel de Holloway. Margaret Ensley falleció esta mañana. Neumonía. No dejó efecto salvo un broche y un sobresellado. Dirigido a usted. Llegará por mensajería. Hubo una larga pausa. Cuando llegó el mensajero, Holmes recibió el sobre en silencio. Lo abrió a la luz del fuego. Dentro había una nota breve y un recorte doblado. El recorte fue del Observador, fechado hace años. Un fragmento pequeño, fácil de pasar por alto. La corona absorberá los bienes no reclamados de una viuda en Islington. El ama de llaves informa que no tiene familia conocida. La nota decía, ese fue el primero. Vi sus manos temblar. Le sostuve el té. Sabía que quería que su nombre perdurara. Pero no vino nadie. Ni siquiera el abogado. Y me di cuenta, hay polvo que nunca se asienta a menos que lo barramos nosotros mismos. Siempre iba a encontrarme, señor Holmes. Lo sabía. Pero quizás, algún día, entienda por qué empecé. Emash. Holmes sostuvo la nota durante un largo rato antes de doblarla y guardarla en su cajón. Empezó como testigo del olvido, dijo finalmente, y se convirtió en artífice del recuerdo. Pero mediante falsificación. Manipulation. Sí, dijo Holmes. Pero nunca se lucró. Construyó algo retorcido, pero no para sí misma. Eso la hace aún más peligrosa y aún más humana. ¿Crees que se acabó? Holmes negó con la cabeza. No, pero se ha pausado. Y en esa pausa, nos preparamos. Lo observé mientras se acercaba a la chimenea y colocaba el libro de contabilidad, la carta y el recorte en las llamas. Se dio la vuelta solo cuando el papel se ennegreció, se curvó y desapareció. Ella limpió demasiado bien, Watson, dijo, pero ni siquiera ella pudo borrarse por completo. Extendió la mano hacia su violín, y cuando la niebla se disipó afuera y la mañana se tornó dorada, las notas que se elevaron no fueron tristes ni desafiantes, sino pensativas, mesuradas. Eran las notas de un hombre que había luchado no solo con un crimen, sino con su filosofía, y a su manera, la había comprendido. Así terminó el caso de la criada que limpiaba demasiado bien. Ni con juicio, en con la horca, pero con un legado convertido en humo y un detective viendo cómo el polvo finalmente se asienta.